Las personas trans la tienen muy jodida en la vida desde que se levantan hasta que se acuestan. Todo el mundo las mira como bichos raros y ni se preocupan por entender qué significa ser trans. Simplificando mucho las cosas, un trans es aquella persona que no se identifica con el género que usualmente se asocia con sus genitales. Entonces pudo haber nacido con pene y es mujer, o nació con vagina y es hombre. Incluso hay personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, porque el género es una categoría irrelevante. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de lo mal que lo pasan las personas trans en América Latina y de por qué su promedio de vida es de apenas 35 años. Yo soy una mujer y a cada rato me tratan como si fuera un hombre. El portero, el taxista, el señor del bus, el domicilio, todos me dicen: buenas señor, ¿cómo está? Imagínese que todo su día se lo gastara corrigiendo a la gente en algo tan básico. Es difícil conseguir trabajo. Me cuesta hacer cualquier vuelta porque mis papeles dicen que soy hombre. Me viven acosando en la calle. Los policías me cascan cada vez que pueden. Me prohíben la entrada hasta en las discotecas gays. Mi familia me rechaza y me niega. Mis amigos y mi pareja tienen vergüenza de mí y me esconden. La gente me mira muchas veces con asco. Los hombres me buscan solo para tener sexo. Entrar a un baño se convierte en una encrucijada porque me miran rayado en cualquiera de los dos. Me toca aceptarle a un psiquiatra que estoy enferma para que me entreguen mis hormonas. Pero esto no es una enfermedad mental. Y si eres un hombre trans, nada de esto mejora. Empezando porque somos invisibles para todo el mundo. El Estado no sabe quiénes somos. A las organizaciones de derechos humanos se les olvida ponernos en sus informes. Incluso los sectores LGBT nos dan la espalda. Cuando voy caminando por la calle, el ejército me pide la libreta militar. Pero como no tengo, pues me requisan, me manosean el pecho y la entrepierna. Me hacen quitarme la camiseta en la calle y me humillan. Como no existimos, los médicos no saben cuál es el paso a paso para afirmar nuestra identidad. Entonces nos embuten testosterona y terminamos llenos de acné, nos da embolia y problemas cardíacos. Nos violan para corregirnos y demostrarnos quién es un verdadero hombre. Encima de todo, nos matan. Y nos matan de maneras especialmente crueles. Dayan tenía 35 años cuando la mataron. Era una mujer trans que vivía en Antioquia sin estudios y que le tocó ser una trabajadora sexual. En septiembre del año pasado le dispararon 9 veces. Dayan es uno de los tantos ejemplos de lo terrible que lo pasan las trans. Su muerte es la consecuencia obvia de toda una cadena de injusticia. Es como si las mataran de a poquito. Al principio comienzan a sentir depresión, estrés, son más propensas al consumo de drogas y no tienen a dónde ni a quién acudir. Después abandonan sus estudios porque se sienten fuera de lugar o porque las expulsan. Luego, como nadie se quiere juntar con ellas y la mayoría no pudo estudiar nada, al final muchas terminan viviendo en lugares rodeados por la pobreza o la delincuencia y en ocasiones expuestas a las enfermedades y a la violencia. Adivine cuál es el resultado de todo esto. Las matan o se suicidan. Y las malas noticias siguen. Cuando a las personas trans las asesinan, por lo general no se sabe quién fue ni por qué lo hizo. Porque las autoridades no se preocupan por registrarlas como trans. Porque a veces la gente no quiere denunciar esa violencia por vergüenza o porque no quiere quedar expuesta en público. Porque los medios y los gobiernos se vuelven un 8 informando sobre estos casos. Preguntarse esto es importante porque las denuncias indican que la violencia contra trans suele ser horrorosa. Mucho más que en el resto de asesinatos. En 25 países de América Latina los niveles de violencia contra ellas son altísimos. Y por todo eso encontramos casos como estos. En 2013 en México a una mujer trans la encontraron tirada en una carretera. Le habían desfigurado la cara con un bate, le habían sacado un ojo, le rompieron varios dientes, le mutilaron los genitales, los dedos de las manos y de los pies y quemaron su cuerpo. En 2008 una mujer trans en Honduras la apuñalaron 17 veces. En la garganta, en la espalda, en el estómago, en los brazos. El responsable fue un policía que le exigió que tuvieran sexo. Y cuando ella se negó, pues la mató. En Brasil las apedrean en la cabeza hasta que las matan. Les cascan con botellas rotas, las apuñalan, les disparan cuando se acercan a los clientes en los carros y les meten un disparo si no les gustan las tarifas que les ponen. En Bogotá en el 2015 un hombre trans fue detenido por la policía. Lo llevaron a la UPJ y 15 minutos después lo reportaron como muerto. Aunque la policía dijo que fue un suicidio, las fotografías de su cuerpo muestran signos de tortura. Esto que les acabamos de contar pasa en todos los países de América Latina. Las personas trans son desechables y a nadie parece importar. Pero esto no tiene por qué ser así. Si hacemos cambios pequeños como quitarles el estrés por los baños, empezar a hablar del tema desde el colegio, dejar de ignorarlas y dejar que convivan con nosotros como personas comunes y corrientes, ese día seguro no les vamos a dar en la jeta hasta verlas morir. Es entender que el problema no es solo el que dispara el gatillo o apuñala, sino la sociedad entera que las excluye desde que nace. Y también podemos hacer cambios más grandes como montar sistemas de información más fiables, que nos muestren en qué situación están y qué necesitan. Que los policías no las levanten a pata cada vez que quieren. Que sepan cómo manejar los casos de violencia en su contra. Que los médicos no consideren que ser trans es un trastorno mental. Y que haya una apuesta de la sociedad para acabar
acabar con la desigualdad. El gobierno y las empresas podrían contratar a cierto número de trans para sacarlas del trabajo informal. Podrían darles becas para ayudarlas a educarse. Y también sirve que nosotros tengamos estas discusiones cada vez que podamos, porque la gente le tiene miedo a la diferencia. Y ese miedo se traduce en agresividad. Y esa agresividad significa vidas de mierda para las personas trans. Por eso no es suficiente mandar a la cárcel a unas cuantas manzanas podridas. Eso soluciona parcialmente el problema. Cuando nos discriminan y no reconocen nuestro género. Cuando nos echan de las casas. Cuando escriben sobre nuestras vidas de manera desinformada. Cuando no presionan a sus colegios y lugares de trabajo para que nos incluyan. Cuando nos niegan la entrada a Teatrón y al resto de bares. Cuando se burlan del amigo al que le gustan las trans. Eso también nos está matando. Eso es injusto. No cuesta nada ponerse en los zapatos de los otros. Este video hace parte de la campaña Instinto de Vida, que busca reducir los homicidios en América Latina. En nuestro canal pueden ver todos los videos de esta serie. Y de golazo de la semana les tenemos el debut de las FARC. Cuando La Silla Vacía les preguntó que quién había pagado el congreso donde fundaron su partido político, el domingo pasado, se emberracaron. Y cuando La Silla insistió en una pregunta razonable, Timochenko dijo que si habían venido con preguntas provocadoras, que le preguntaran a La Silla. Ya empezaron como buenos políticos, ¿no? Tratando mal a la prensa. Idénticos a Trump. ¿Quién diría, no?